Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:26 de la mañana y en este bloque hablaremos con Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch y también miembro de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Gracias, Matías, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Muchas gracias a ti, Carolina. Muchas gracias al programa y a toda la audiencia. Muy buenos días. Muy buenos días. Matías, antes de empezar a hablar de los trabajos de la Coalición por Seguridad Social Digna, quería preguntarte, recientemente fue el aniversario del natalicio de Juan Bosch. ¿Crees que si Juan Bosch estuviese vivo el día de su cumpleaños, estaría feliz con la República Dominicana que tenemos hoy? Estaría, por supuesto, amándola como siempre la amó y amando a su pueblo como siempre lo hizo y luchó por este pueblo. Pero claramente estaría profundamente indignado ante las injusticias sistemáticas y las que se añaden y se suman a ese cúmulo de injusticias que ya denunció Pedro Mir en Hay un País en el Mundo. Injusticias como las que se están sumando a través de leyes que claramente son inhumanas, son anticonstitucionales, son violatorias del principio fundamental de dignidad humana y de igualdad para todos y todas en este país. Y todo ese conjunto de leyes que consolidan el abuso económico, político, social y de negación de derechos que sufren las inmensas mayorías de la República Dominicana. Yo creo que una muy pequeña minoría se salva de este sistema de injusticias, de abusos y de atropellos, que para eso es que la democracia, en este año que se cumplen los 60 años del ajusticiamiento, la democracia lo que su misión era terminar no solamente con las faltas de libertades, sino con las injusticias, los atropellos, y que hubiese unos dominicanos de primera y de primerísima y una gran masa que solo era dominicanos de tercera, dominicanos proscritos, dominicanos y dominicanas sin derecho a ser seres humanos. Esto es completamente antidemocrático y por supuesto que anticonstitucional, cuando no inconstitucional. ¿Qué entidades, ahora hablemos un poquito de la Coalición por la Seguridad Social Digna, Matías, ¿qué entidades conforman esa coalición? Bueno, la Coalición por la Seguridad Social Digna es una coalición, como lo dice su nombre, donde ya hay más de 50 organizaciones, hay gremios tan importantes como la Asociación Dominicana de Profesores, FAPRO-UAS, los trabajadores de la construcción y muchos otros, y es una organización, una coalición de organizaciones que está creciendo en todo el país, Santiago, San Pedro de Macorís, San Francisco, el sur, con un único objetivo: aglutinar a ese 99.99% de dominicanas y dominicanos que están siendo afectados por un sistema que se impuso hace 20 años en nombre de la seguridad social, y lo que hizo fue montar un negocio que genera miles de millones de ganancias cada año para sus exitosos beneficiarios a costa de menoscabar los derechos, la dignidad, la tranquilidad, la paz, la seguridad, incluso la salud y la vida, el derecho a no pasar hambre que tiene la inmensa mayoría de las dominicanas y los dominicanos. Dentro de esos objetivos de la coalición, Matías, ¿cuáles son, digamos, los objetivos específicos? ¿Qué quisieran materialmente lograr para acercarse a ese objetivo general? Fíjate, como te decía, la ley 8701, siguiendo una receta y siguiendo un dictamen de los grandes grupos financieros dominicanos, el Banco Mundial y otras agencias, esa ley lo que hizo fue utilizar el nombre Seguridad Social, como se hizo parcial o totalmente en Chile, Colombia, El Salvador, México, Argentina, Bolivia y otros países, para montar una industria de un negocio que es la intermediación financiera en materia de pensiones y en materia de salud, restringir la salud de las personas a unos catálogos que siempre son dependiendo del estatus de la persona, de su capacidad de pago,
de su edad, de si es mujer, de si es hombre, de que si tiene o no condiciones previas de salud, y las pensiones convertirlas en recursos para los grupos financieros que, por cierto, en un 80% prácticamente lo utilizan para prestarle al Estado, es decir, prestarnos a nosotros mismos y cobrarse las ganancias con nuestros propios impuestos, condenando a la gente a pensiones de miseria, que ya son de miseria las pensiones que dan por discapacidad y sobrevivencia, además de todas las que niegan. Por eso, por decir parte, no tenemos un seguro de desempleo, la ley solo se usa prácticamente, o sea, la ley se usa para el lucro de estas empresas que son ya, por ejemplo, en el seguro familiar de salud, el 70% de los recursos del seguro familiar de salud están en manos de ARS, que son foráneas, transnacionales, que no tienen que ver con la salud de los dominicanos, y eso es lo que hemos visto en estos días, el negociazo que han hecho con la pandemia. Entonces, ¿cómo las AFP, la única solución que tienen para este país es, como hicieron en otros países, aumentarle la edad de retiro a la gente y ponerle todavía más onerosa la carga de cotizaciones? Todo eso es lo que está pasando. Una institucionalidad que no responde a los intereses de la sociedad, son un poder aparte que vive con resoluciones, generando medidas y decisiones que solo convienen a los dueños de este negocio. Frente a eso, la propuesta clara de rescatar la seguridad social como está en la Constitución, como un derecho fundamental, la salud, las pensiones, la seguridad social, artículos 60, 61, son derechos fundamentales que no pueden discriminar entre dominicanos y dominicanas según su pago, y no pueden ser convertidos ni en planes básicos, ni en pensiones de hambre, ni en copagos ilegales, ni en toda la zozobra, la angustia que vive la gente en este país, con todo el dinero que se gasta y que la gente tiene que dar obligatoriamente cada mes. Aunque no trabaje en la formalidad, lo tiene que hacer por sus impuestos. Entonces, primero, fin de las AFP, un sistema de carácter público de pensiones cuyo único compromiso sea por ley garantizarle pensiones justas y dignas a las personas según, primero, su derecho fundamental y luego según sus aportes y contribuciones, como pasa en la inmensa mayoría de los países del mundo. Este sistema solo queda en 9 países de todo el mundo, incluyendo República Dominicana. Segundo, no más ARS, un verdadero seguro nacional de salud que le garantice a todo el mundo que no hay plan básico, que la gente no va a tener que estar pagando hasta el 50% de la diferencia del costo de un procedimiento, de un medicamento, que le niegan los procedimientos, que los excluyen por condiciones que son aberrantes, que son inhumanas. Y todo esto, por supuesto, gestionado de manera transparente, eficiente, confiable. Eso no significa que puedan existir ahorros privados, seguros médicos privados, porque la libre empresa existe en este país. Pero la libre empresa no existe, ni la libre elección existe para la gente que se ve sometida a tener que aceptar la negación de sus derechos. Solamente puede elegir quién le niega sus derechos. Una cosa muy importante, por supuesto, es que exista el seguro de desempleo y de suspensión laboral, que habría tenido una gran relevancia en esta situación de la pandemia. Por supuesto, estamos reclamando y estamos defendiendo las conquistas de gremios y de sectores como ADP, como los médicos, como los trabajadores de la construcción, como los profesores y empleados de la UAS, que lograron defenderse de la ofensiva de la AFP y la ARS. Y para terminar, el 4% para la salud, que está en la Ley 0112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ha sido negado sistemáticamente, y que con ese dinero se podría garantizar un sistema público de óptima calidad, con salarios dignos y condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores de la salud, y que no le negara un solo servicio a ningún dominicano y dominicana, con toda la dignidad y con toda la calidad. Esas son, en resumen, las grandes reivindicaciones que están, pero todo esto está escrito, formulado, con propuestas en mano, y lo que estamos esperando es que el Congreso permita una verdadera discusión democrática y no
un proceso decorativo, superficial y mucho menos un parche legislativo frente a esto que está pasando. Matías, producción me dice que nos tenemos que ir a la pausa, pero no quisiera despedir esta entrevista sin antes preguntarte la posición de la coalición, muy brevemente porque se nos agotó el tiempo, acerca de la solicitud o la propuesta que hace el legislador Botello sobre el 30% de retiro de los fondos de pensiones. Bueno, lo primero es pedirle a la gente que se empodere, que se movilice, que se active y que se una a la coalición por la seguridad social digna, porque este es un derecho que tenemos que recuperar y lo vamos a hacer si nos activamos, nos unimos y nos movilizamos. Sobre ese proyecto hay que decir que ese proyecto no es el proyecto ideal, porque es un proyecto que hace que la gente se tenga que ayudar con sus propios recursos, pero es el proyecto que la gente ha estado reclamando, porque el Estado, más allá de unos subsidios de miseria, en quédate en casa, para ti, fácil, no ha hecho nada para que la inyección de recursos llegue a la gente. Así que es comprensible. Segundo, se basa en una cuestión fundamental. Son las propias AFP las que les dijeron a la gente que los fondos son suyos. Y tercero, no puede el Ministerio de Hacienda, como si fuera vocero de las AFP, ir a decir un discurso catastrofista que incluso incurre en falacias y en informaciones falsas sobre lo que ocurrió en otros países como en Chile. La gente necesita sus recursos y si el Estado no actúa, es lógico y legítimo que la gente reclame sobre unos fondos que son suyos y que saben que las AFP los toman, los secuestran con la única finalidad de retenerlos el mayor tiempo posible a cambio de pensiones de miseria o de negarle las pensiones a la gente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Matías, nos ha quedado muy claro. Muchas gracias por exponer aquí los objetivos y las preocupaciones de la coalición y por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Con ello despedimos a Matías Bosch, agradecemos habernos acompañado a esta hora de la mañana. En el próximo bloque entrevistaremos a Ivana Molina, abogada, especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, acerca de la terrible aprobación de un proyecto de ley para Código Penal ayer en la Cámara de Diputados y los derechos que viola. ¿Cuán grande es la vergüenza internacional que ello implicaría? Tras la pausa.